esta nueva serie vamos a hablar un poquito del don de Dios. El tema es el don de Dios y con respecto a eso vamos a mencionar algunos dones, ¿no? La Biblia nos relata tres variedades o tres paquetes de dones. Hay dones ministeriales, hay dones espirituales, hay dones motivacionales, ¿no? Y vamos a aprender un poquito, tal vez hasta para animar y motivar a alguien que tenga algún don que está ahí medio dormido, ¿no? Y bajo la luz de la palabra del Señor vamos a ir descubriendo qué don es el que tenemos. Pero antes de hablar de don, yo considero que Dios, cuando una persona nace, nos da habilidades, podemos llamar dones naturales o habilidades naturales. Seguramente tú haces algo mejor que alguien, lo más seguro. Tienes una habilidad, tienes un don natural que se da en el momento del nacimiento. Ahora, podemos aprender a pintar, podemos aprender a cantar, podemos aprender a jugar a practicar algún deporte, pero siempre sobresale alguien, siempre sobresale, hay quienes sobresalen ante los demás porque tienen un don, tienen una habilidad natural, ¿no? Muchos juegan fútbol, pero el don nato que Dios le dio a ciertos futbolistas es notable, ¿no es verdad? Puedes aprender a tocar un instrumento, un piano, pero Mozart, por ejemplo, tocaba a los 4 años. Eso significa que él tenía una habilidad, él tenía un don innegable. A los 8 años ya estaba componiendo canciones, melodías que hoy son tocadas y con una complejidad tremenda. Así para los ingenieros, arquitectos, abogados, pero siempre habrá alguien que sobresalga entre todos. Eso significa una habilidad o un don natural y eso es algo que se da de nacimiento. Eso no se viene por aprendizaje, no se viene por práctica, es algo que alguien nace con este don, que conforme caminemos y conforme hagamos, como dice ahí un cantante, no hagamos camino al andar, vamos aprendiendo cuál es el don que nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso también la recomendación, ¿no? No imponer, por ejemplo, una carrera a nuestros hijos. Ah, como yo soy médico, mi hijo también va a estudiar medicina. No, porque tal vez hay un don natural ahí que va a salir a flote conforme él vaya a estudiar aquella carrera que siente que tiene una cierta inclinación. ¿Está conmigo, hermanos? Interesante poder ir entendiendo esto antes de entrar de lleno al don que Dios nos ha dado, más que los dones naturales, dones sobrenaturales, ¿no? Así que cuando nacemos recibimos estas habilidades, recibimos esos dones naturales, pero en el momento en que nos convertimos, en el momento de la conversión, que nos hacemos hijos de Dios, Dios nos da también dones espirituales. Dones espirituales. Dios nos regala dones espirituales. Dios puede concedernos esto, cuyo propósito no son para jactarnos ni vernos más espirituales que nadie, que otra persona, sino para la edificación de su obra, de su casa, para edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces tenemos dones naturales y también tenemos los dones espirituales que Dios nos concede cuando nosotros le aceptamos. Les mencionaba que hay tres tipos, tres paquetes, tres listas diferentes de dones. Vamos a hablar muy breve del primero porque en especial yo quiero hablar de los dones espirituales, que vendría a ser el tema de esta serie. Pero yo quiero hablar primero de los dones que se encuentran en Efesios capítulo 4, el versículo 11. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el Señor nos habla acá de los dones que nosotros conocemos como los dones ministeriales. Ministeriales. ¿Por qué? Porque su mismo nombre dice, ¿no?
es ejercido a través de un ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio profético. Y menciona aquí el apóstol Pablo este primer paquete o esta primera lista de dones que se encuentra en el versículo 11, 4:11. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿No es cierto? 5. Aquí hay 5 dones ministeriales. Primero apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Por ahí se circula una tendencia, una, eh, una forma o han cambiado esos dones, ese don ministerial de apóstol, pensando que el apóstol siempre estará por encima del pastor o es el grado más alto de esos dones ministeriales. Pues no es así, ya que la palabra apóstol significa enviado, o sea, un misionero es un apóstol. Un misionero es un enviado. Normalmente estos son los que van a una misión y van y fundan iglesias. Tenemos a nuestro pastor que es un apóstol porque ha fundado iglesias y pues ha sido enviado a este país hace ya algún tiempo, algunos años. Entonces Jesús envió apóstoles para predicar el evangelio y de ahí ellos empezaron a fundar iglesias. Y ahí la palabra apóstol no tiene nada que ver con rango, sino con funciones, ¿no? Nosotros como parte de un cuerpo somos, o más bien somos miembros de un cuerpo que es Cristo, que es la iglesia. Entonces los pies tienen su función, las piernas tienen su función, las manos tienen su función, los ojos son encargados de ver, no de oír. Entonces cada ministerio también tiene su función, así como un don, ¿no es cierto? Que hace parte de este cuerpo que es la iglesia. Entonces mencionaba Jesús envió a los profetas para predicar el evangelio y empezar a fundar iglesias. Jesús en la comisión les dijo a los apóstoles, les dijo, vayan y al hogar, a la casa que les abre las puertas, ustedes entran, no tomen nada, solamente abren el evangelio. Pero si aquella ha decidido cerrar la puerta, pues sacudan el polvo de sus pies y continúe y sigan. Entonces la función del apóstol es enviar, ¿no? Es ser enviado para una función específica. En el caso de los primeros apóstoles, fundar iglesias. En Mateo capítulo 10, para ir entrando ahí en contexto, Mateo capítulo 10, versículo 5. Mire lo que dice ahí. Y a estos 12 envió Jesús, ¿no? Aquí están los apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y a las ciudades samaritanas no entréis, sino ¿qué cosa? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Había un mandato del Señor. Bueno, era así, evangelizar al mundo, pero primero era evangelizar su propia casa. Primero era en su casa. Por algo Jesús dijo que tenía que empezar en Judea, Samaria y así expandiéndose hasta el último rincón del mundo. Pero primero el evangelio tendría que ser predicado en su propia casa. Entonces eran enviados para Jerusalén y luego Judea, Samaria y pues las otras naciones. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, ¿qué dice? Versículo 7, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta es la función de un apóstol, enviado, ¿no? La función de un apóstol es fundar entonces iglesia. Entonces, hermano, en base a esto, se considera apóstoles a los fundadores de nuevas iglesias, quienes a su vez forman discípulos y pastores. Si nosotros nos fijamos en el libro de Hechos, aprendemos mucho con respecto a la función de este primer grupo ministerial, de este primer don ministerial.
¿no? En Hechos capítulo 13 menciona el primer viaje misionero de dos apóstoles, llamado Saulo y Bernabé. Estos salieron, fueron enviados a fundar, a formar, ¿no verdad? Su primer viaje fue a Chipre y luego fue a Antioquía, me parece. Y ahí está para que usted pueda meditar en Hechos capítulo 13, está el detalle de este primer viaje misionero de los dos apóstoles, Saulo y, este, y Bernabé, ¿no? Entonces tenemos ahí. De ahí también la advertencia que nos da la Biblia de cuidarnos de falsos apóstoles, porque así como hay el verdadero apóstol, hay el que engaña, el falso apóstol, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 11, solo para tener presente esto, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13, vamos a leer lo que dice ahí. Dice, porque estos son, ¿qué cosa? Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son. Versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces tenemos ese primer grupo que se llama los apóstoles. Luego tenemos del texto que fue leído en Efesios capítulo 4, versículo 11, los profetas. Yo le pregunto para usted, ¿qué es un profeta? ¿Es aquel que anuncia el futuro? ¿Es aquel que anuncia lo que ha de venir? ¿Qué significa la palabra profeta? Bueno, hay algunos términos de profeta en la Biblia y uno de ellos es vidente, vidente o atalaya. El atalaya era aquel hombre que se encontraba en la antigüedad, las ciudades fortificadas, tenía una torre gigante que se sobresalía para ver a los enemigos. Entonces era aquel que anunciaba, si por ahí venían a atacar la ciudad, él tenía una trompeta que sonaba advirtiendo con respecto al enemigo. Entonces la palabra atalaya es el que anuncia, es el que anuncia, es el vidente. El vidente no es el vidente que nosotros conocemos hoy, aquel que lee las manos o aquella bruja. No, el vidente es el que anuncia, que da un anuncio, es quien recibe y anuncia un mensaje de Dios para tres cosas. El profeta anuncia el mensaje con tres propósitos: edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando alguien está predicando el mensaje, un mensaje exhortativo, un mensaje de confrontación, pues puede ser considerado un profeta. No siempre un profeta es aquel que dice mañana tal cosa, el próximo mes Dios ha prometido tal cosa. No. Todo aquel que anuncia la palabra que ya ha sido revelada. Porque observación, hermanos, no hay nada nuevo. No existe nada nuevo que un hombre o que un predicador, que un apóstol o profeta pueda revelar, ¿no? Por ahí he recibido una nueva revelación de que Dios va a hacer esto o aquello. Si no está dentro de lo que Dios ya reveló, pues debemos tener cuidado, porque toda revelación de un profeta es aquello que ya ha sido anunciado por Dios. Es solamente está transmitiendo, recordando lo que Dios ya ha revelado. ¿Está conmigo, hermanos? No es nada nuevo, no es nada nuevo, solamente nos está recordando. Por ejemplo, cuando yo te digo, estás pasando por una adversidad, estás pasando por un problema, yo te digo, no hay justo que Dios haya desamparado. Entonces no es algo mío, es algo que ya está escrito, ya está profetizado. Yo estoy solamente recordando y anunciando lo que Dios nos ha prometido con respecto a su cuidado. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ahí tenemos una de las funciones o parte de esos dones ministeriales es la de los, profetas. Entonces, son quienes proclaman la palabra de Dios. Normalmente los profetas
del Antiguo Testamento eran llamados para confrontar el pecado de la nación. Por eso en muchas ocasiones eran mal vistos y eran odiados y los querían matar. Pero los profetas en el Antiguo Testamento no es que venían a anunciar que no, Dios está contigo y te va a bendecir. No, arrepiéntete porque si no cae el juicio. Entonces nadie quería escuchar eso. Nadie quería escuchar un mensaje duro, ¿no es cierto? Que vivían ahí acostumbrados en su pecado. Cuando venían a confrontarlos, a moverles de la silla, pues a ellos no les gustaba. Entonces eran odiados, eran mal vistos, eran perseguidos. Muchos fueron muertos por anunciar el mensaje. No, hay relatos de profetas que el Señor les llama y les dice, bien, ustedes tienen que ir a llevar el mensaje al pueblo, a la nación de Israel, a la nación hebrea, pero no les va a hacer caso. Tú anuncia, pero ni uno se va a convertir. Y pues pasó el caso de Jeremías. Jeremías fue un profeta que en su tiempo, tú lees las cartas, tú lees la profecía de Jeremías y su siguiente libro, Lamentaciones, hermano, y es realmente para llorar, porque son palabras dolientes, palabras de un hombre que se siente tal vez frustrado, porque nadie en su tiempo se convirtió. ¿Qué tal? Dios te llama y te dice, anda a predicar en el oriente, pero de una vez ya te advierto, nadie se va a convertir. ¿Qué dirías? ¿Para qué voy? O sea, ¿para qué voy? ¿Para qué voy si nadie se va a convertir? Entonces, ¿cuál es la función del profeta? Anunciar. Aunque no se convierta, anunciar. Anunciar, ¿no? Eso para que no haya pretexto de que nadie me habló de Cristo. No, ¿te acuerdas en este año, en esta fecha, en esa temporada, que fue un hombre anunció, pero no quisiste escuchar? Ah, es cierto, ¿verdad? ¿No? Entonces, el evangelio tiene que ser anunciado y para eso Dios utiliza sus profetas, sus apóstoles, ¿no? Anunciar la palabra. De la misma forma, así como los apóstoles, también la Biblia habla de falsos profetas. Y hay muchos, ¿no?, que proliferan, o que proliferaban en tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesucristo y hoy. Y eso se dará hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, la Biblia nos advierte a cuidarnos de las falsas profecías y confrontarlos ¿con qué? ¿Con qué vamos a confrontar? ¿Con nuestra teología, con nuestro conocimiento? No, vamos a confrontar con la profecía verdadera, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Fiel es esta palabra y digna de ser recibida por todos. Entonces la palabra fiel es la encargada de confrontar, no nosotros, es la palabra. Deuteronomio menciona que si el hombre o el profeta habla algo que no se cumple, pues de hecho no es una profecía de parte de Dios. Entonces nos advierte a cuidarnos de ello. Vamos a leer, es importante, hermano, solo estoy así haciendo un resumen de esos dones ministeriales. Deuteronomio capítulo 13, si usted me acompaña un momentito. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Qué interesante. Por eso es importante mencionar estos dones ministeriales, porque parte de los dones espirituales es el discernimiento. Y nosotros discernimos si es de Dios o no. Pues, mire lo que dice acá. Amados, no creéis a todo espíritu. No creéis a todo espíritu, sino, ¿qué dice? Probad los espíritus si son de Dios. Pregunta, hermano, ¿con qué vas a probar? ¿Con qué vamos a probar a ver si es de Dios o no? Por eso debemos conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, pues bueno, si lo que está diciendo suena bonito, tal vez sea verdad. No vamos a confrontar con la palabra, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? Perdón, eso dice, eso dice 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1 menciona esto. Deuteronomio 13. Ahí está. Queridos amados, no creéis a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, tenemos la palabra que es verdadera y es ella la que nos va a guiar
si es de Dios o no es de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 13, a partir del versículo 1, Deuteronomio 13:1. Miren qué interesante. Usted me dirá, pues es que eso está en el Antiguo Testamento. Pues no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver, hermano. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y por algo está escrito, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron los de la ley, ¿no? Entonces, cuando se levantara en medio de ti profeta, oh soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, porque normalmente el falso profeta es un soñador, ¿no es cierto? Es un soñador. No, tranquilo, todo lo que hagas y todo lo que pongas, todo lo que pisare tus pies será bendito. Sí, sí, será bendito, pero el contexto dice que yo tengo que guardar la palabra, ¿no es cierto? Y todo será prosperado y prosperado el fruto de tu vientre y prosperado. Sí, está utilizando la palabra, pero no podemos solamente lanzar profecías sin conocer el contexto de por qué Jesús prosperó o les dio esa promesa de bendición al pueblo hebreo. Todo en el contexto de si guardares mi palabra y mis mandamientos, todo lo que pisaras plante de sus pies será bendito, será bendecido. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Tu canasta, tu familia, tus hijos. Amén. Gloria a Dios por esto. Porque no estoy profetizando nada nuevo. Estoy profetizando algo que Dios ya nos ha prometido, nos había prometido. Y dice, versículo 2, lo que les había mencionado. Y si se cumpliera la señal o prodigio del que anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Mire, no dará oído a palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Ah? ¿Qué tal? El profeta habla de cosas que van en contra de la verdad o la palabra, como en este caso, vamos y adoremos a otros dioses. De hecho es falso, porque el Señor dijo, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿no? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, versículo 4, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y a Él servid, y a Él seguiréis. Tal profeta soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así que, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces todo profeta debe estar guiado por lo que el Señor ya nos ha dicho. El tercero, tenemos apóstol, profeta. El tercero es evangelista. La palabra evangelista proviene de un término que significa uno que anuncia el evangelio. Y sabes muy bien, usted conoce muy bien qué significa el evangelio, ¿no? Uno que anuncia las buenas noticias. ¿Y cuál es la mejor noticia que tenemos que dar? Anunciamos el domingo pasado. ¿Se acuerda? Jesús resucitó. Una de las noticias, Jesús está vivo. Jesús resucitó. Él quiere salvarte. Él quiere ser tu papá. Él quiere que tú lo aceptes. Él quiere perdonar tus pecados. Tenemos muchas noticias que da, ¿no? Y mencionaba este domingo que una de las más grandes bendiciones de la resurrección es que tenemos algo que anunciar. Si Cristo no se hubiera levantado, ¿qué noticia tuviéramos que dar? Y tal vez una noticia de que fue un buen hombre, sanó unos cuantos, fue un hombre que ayudó a algunos, fue un curandero, ¿no verdad? Pero murió y pues no pasó de ahí. No, no, no. Hoy nuestro evangelio nos lleva a anunciar a aquel que murió, pero está vivo, resucitó, está a la diestra de Dios. No solo a la diestra de Dios, Él está aquí entre nosotros y quiere ser nuestro papá, nuestro Señor, ¿no? Entonces tenemos una noticia que dar. Es uno que anuncia el evangelio. Aunque, hermanos, toda la iglesia ha sido llamada a la gran comisión. Toda la iglesia. Nosotros fuimos llamados para llevar el evangelio. El evangelista es aquel que anuncia
pero con una pasión por las almas, hermano, que le mueve el corazón. Si a usted le mueve el corazón para anunciar de Cristo, tal vez tengas este don de evangelista, de evangelismo. No aquel que ve el vecino, está perdido en pecado, ahí está, se ha de morir en la paila del infierno. No eres evangelista, te aseguro. Pero si te nace esta pasión por el alma perdida, por el alma que no tiene a Cristo, tal vez tenga el don de evangelismo, porque predica con ese amor, con esa eficacia, y su eficacia trae frutos de conversión, y estos frutos son visibles en esta área de evangelización. Amén. Tal vez has predicado a alguien, a un vecino, a un familiar, a un conocido, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Evangelismo. Si estás anunciando de Cristo, estás predicando evangelio. Es contar y dar la buena noticia de Cristo, ¿no? Si te mueve el dolor por las almas perdidas, si te mueve, si predicas con este amor, con esta pasión, repito, y tu corazón se contriñe, ¿no es cierto?, por estas personas que no tienen a Cristo, tal vez hay un don escondido. Tal vez hay un don ahí, hay un don escondido. Ahora, ¿cómo descubro el don de Dios en mí? Bueno, en la práctica. No es que Dios te da el don y plin, y enseguida. No, en la práctica. En la práctica nosotros vamos a ir descubriendo el don, ¿no? Sentado en una iglesia no podemos descubrir qué don tenemos, ¿no? Y esa es la idea de la serie, de saber o más o menos ir identificando por qué camino vamos, o qué don es el que tenemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí el don de evangelista, ¿no? Por ejemplo, tenemos el evangelista Billy Graham, ¿no? El que ya falleció. Él no era pastor, porque un pastor es el que está en un lugar, cuidando al rebaño. Él no era un apóstol, él no fundó iglesias, él era un evangelista, él estaba llevando el mensaje al mundo entero, ¿no? Ministró a ocho presidentes de Estados Unidos. Pues bueno, y luego tenemos aquí a los pastores, ¿no? Aquí tenemos el don pastoral, ¿no? Emulando a Jesús, nuestro buen pastor, los que tienen el don ministerial de pastor son aquellos capacitados por el Espíritu Santo para cuidar y guiar a la iglesia bajo el señorío de Jesucristo, enseñando qué cosa, la palabra, orando por ellos, discipulando, orientando, administrando con el propósito de que alcancen madurez. Por eso las series, por eso las predicaciones, por eso nos preparamos y venimos aquí para darles este alimento. Tratamos de darles siempre un pan fresco, un alimento fresco para que usted crezca espiritualmente, para que usted pueda producir fruto y que pueda ser de bendición en tu diario vivir, en tu día a día. Entonces esa es la función del pastor, cuidar del, administrar, cuidar del rebaño, cuidar del rebaño. Luego tenemos el último, que es el del maestro, ¿no es cierto? Los que tienen don ministerial de maestro, tienen la capacidad especial de analizar, interpretar, enseñar las escrituras. Este ministerio ayuda a desarrollar el conocimiento, el carácter, el compromiso de los creyentes para el servicio del Señor. Hermano, el maestro es un apasionado por la Biblia. El maestro es un apasionado por las escrituras. Un maestro es aquel que escudriña, es aquel que no se conforma solo con leer. Agarra salmos, me acabé el salmo, me leí los 150 salmos en una semana. No, es aquel que en Salmos capítulo 1 se pasa un mes meditando y escarbando. Su vida está envuelta en la palabra. Es un maestro. Su vida está envuelta en la palabra. Y siempre tiene un texto para tal circunstancia, para tal situación en la vida. ¿No es cierto? Se siente débil, se agarra de un texto. Se siente fuerte, se agarra de un texto. Se siente alegre, se agarra de un texto. Está pasando por un dolor, tiene un texto. ¿Por qué? Porque estudia la palabra. ¿Está conmigo?
este es el maestro, ¿no? A él es el maestro, ¿no? El don de maestro es aquel que le encantan las escrituras. Él lo tiene en la Biblia, ahí no como adorno, lo tiene en la Biblia como la palabra de Dios, la lee y medita en ella todo el tiempo. Entonces, hermanos, 5 dones. La idea de esta primera serie solamente hacer una introducción. Va a ver que se va a poner bueno conforme nosotros vayamos adentrándonos un poquito. Tenemos 5 dones ministeriales. ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, evangelista, pastor. 5. Usted vaya más o menos ahí tanteando por dónde va. ¿No? Vamos nuevamente. Tenemos a 5 dones ministeriales. De Efesios capítulo 6, versículo 11. Recuerde ahí. ¿No es cierto? Apóstol, evangelista, pastor. Eso, maestro. Y nos falta, exacto, pastor y maestro. Profeta, acuérdese, profeta. Ahora se me dirá, ¿será posible que alguien tenga más de uno de los dones ministeriales? Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí. Yo encontré ciertas combinaciones posibles. Por ejemplo, es posible que alguien tenga un llamado de pastor y a la vez maestro, o de profeta y a la vez maestro. Pero es poco probable que alguien pueda ejercer el oficio de evangelista y pastor. ¿Por qué? Porque el pastor normalmente está en un lugar estático y el evangelista normalmente viaja a muchos sitios, está desplazándose, suele viajar y está en varios lugares, como el caso del evangelista que les mencioné, ¿no? No fue llamado como apóstolo para fundar iglesias, o como pastor para quedar en un lugar estático, sino como evangelista. Billy Graham fue un evangelista, ¿no verdad? Entonces ahí nosotros podemos ir tanteando. Aunque todos estos 5 han sido dados, hermano, importante, han sido dados estos 5 dones ministeriales para diferentes propósitos. Estos han sido entregados a la iglesia como un propósito general. ¿Cuál es la función prioritaria o general de los 5 dones ministeriales? Ok, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 12. En el contexto de los dones ministeriales que estaban en el versículo 11, el versículo 12 menciona, después de relatar los 5 dones ministeriales, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de ¿qué cosa, hermanos? Aquí está la función prioritaria de cualquier don, sea ministerial, espiritual o motivacional. Cualquiera de esos dones debe tener el propósito de ministrar, de capacitar. ¿Para qué cosa? Esta palabra servicio es la que vamos a hablar mucho. Servicio. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Servicio. Usted me dirá, no, es que no, yo no tengo ninguno de los dones ministeriales. De los espirituales, pues no tengo. Estaba analizando el de hablar en lenguas, el de administración. No tengo. Pero una cosa sí es cierta. Cuando nos convertimos, hay un don que Dios nos chanta, pero de ley. Servicio. El don de servicio es un don que todo creyente tiene. No sé si tengo, no tienes. Estoy seguro que tienes. Tal vez está dormitado, está dormido, está ahí sin función. Todavía no se le ejerce, pero el don de servicio es el don que todo cristiano tiene. Ni siquiera digo debe tener, tiene. Y te vas a dar cuenta conforme nosotros vamos aprendiendo del don de Dios que es así, tienes. Mire qué interesante. Entonces, yo noté algo acá para compartirles. Si cada ministro utilizara estos dones de manera correcta, si utilizamos el don de ministro el don de pastor para pastorear, el don de evangelismo para
para salir a evangelizar, el don de profeta para anunciar el evangelio. Si nosotros utilizamos de manera correcta, yo creo, no sé si estoy mal, pero se eliminaría numerosas actividades consideradas erróneamente como ministerio. ¿Qué ministerio de damas? ¿Qué ministerio de esto? ¿Qué ministerio de lo otro? Se eliminaría si es que agarramos el don que Dios nos ha dado para administrar de manera correcta. ¿Está entendiendo, hermano, esto? ¿Sí? Entonces se eliminaría un montón de ministerios. Porque por ahí hay ministerios de un montón de cosas, un montón de ministerios, ¿no? Vamos a simplificar con los dones ministeriales que el Señor nos ha dejado. Amén. Amén. 1 Corintios 12, del 1 al 6. Vamos ahí. Avancemos un poquito más, si estamos bien. 1 Corintios capítulo 12, versículo de 1 al 3. Ya adentrándonos un poquito en otros dones, la Biblia nos enseña tres diversidades. Y vamos a analizar. Capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Ahora sí, vamos a empezar. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema es maldito. Y nadie que llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, ponga atención, hermanos, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es Él. Ahora sí. Hay diversidad empezamos analizando estos dones ministeriales, pero estamos hablando ahorita de los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el que da es el mismo. El mismo Dios es el que da conforme a su propósito el don que Él cree conveniente a cada persona. Hay diversidad versículo 5, de ministerios, pero el Señor es nuevamente, el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Yo cuando leía esto, digo, Señor, ¿en qué me metí? Porque ¿qué significa dones? Más o menos sabemos, pero ministerios y operaciones, pues bien. La palabra diversidad de dones, la palabra dones, el término es carisma, dádiva, es un presente, algo otorgado por Dios, algo que nosotros ni siquiera merecíamos. Entonces Dios nos ha dotado, nos ha regalado esta dádiva, dones, ¿no? ¿Cristo qué fue? Cristo fue un don de Dios. Cristo fue un don, Cristo fue un regalo de Dios que no merecíamos. El apóstol Pablo en Romanos dice, porque la paga del pecado es, ¿y qué más dice? Ahí está, dádiva. ¿Qué es dádiva? Don es un regalo, más el don de Dios es vida eterna. El don de Dios es vida eterna. Porque por gracia, el mismo apóstol Pablo, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. Y luego dice, y eso no es de vosotros, más es regalo de Dios. Es una dádiva. Es un don de Dios. Entonces la palabra don es carisma, es regalo. La palabra ministerio, porque así como hay diversidad de dones, hay también diversidad de ministerios. De ahí proviene la palabra diaconía. No sé si usted ha escuchado diácono. Claro, aquí en la iglesia tenemos presbíteros, que vamos a ver más adelante qué significa. Y tenemos diácono. De ahí viene la palabra ministerio. Es forma de servir a Dios, formas de servir a Dios. Cristo da autoridad y el derecho de ministrar en
su nombre. Dice que a uno les constituye apóstoles, profetas, evangelistas, y a otros pastores y maestros. Entonces son aquellos que sirven ahí en la iglesia, diaconía, diácono, ¿no? Y operaciones, digo, ¿qué será operación? Bueno, la palabra operación, así como hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Y es algo interesante, hermano, y con eso yo quiero terminar esta serie para no cansarles. Porque la palabra operaciones proviene de un término energema, que significa energía. Energía, motivación. ¿Qué tiene que ver con operación? Energía. Bueno, es la energía o esta energía está relacionada con el movimiento. Ese, operación, energía, moverse, es moverse. Contrario a la inercia, quedarse estático, pues Dios ha dado diversidad de operaciones. Movimiento, la energía es la que nos motiva para que nos movamos y nos empuja hacia adelante. Al contrario de aquello que nos obstaculiza, impide que avancemos al llamado de Dios, haciendo que permanezcamos, que nos permanezcamos estáticos, indiferentes a Dios y quietos en un solo lugar, ¿no? Entonces, permite que nos direccionemos, que nos movamos, que nos movamos. Yo les quiero dar dos ejemplos muy prácticos con respecto a operaciones, porque me pareció muy interesante. Por ejemplo, cuando alguien pone a disposición sus bienes para el servicio de la obra de Dios, ¿no es cierto? Se está moviendo, es una operación. La iglesia quiere hacer una reunión de hogar y alguien dice, yo ofrezco mi casa, operación. ¿Está conmigo? Se está moviendo, sí, se está moviendo para el reino de Dios. Okay, está usando o está permitiendo que se use sus bienes, lo que Dios le ha dado para el reino de los cielos, ¿no? Vamos a hacer una reunión. Bueno, enseguida levanta la mano. Yo pongo, ahí pongo también el cafecito y pongo los sanduchitos, no hay problema. Entonces pone su casa. El que pone su carro, solemos aquí a veces los jueves termina el culto, llevamos a los hermanos a hermanos que no tienen cómo irse a su casa. Nosotros decimos, Dios nos ha provisto de un carro, así que nos movemos para llevar a un hermano que no tiene cómo regresar porque tal vez está de noche y ya no hay bus. ¿Está conmigo, hermano? Operación, movimiento, energía, ¿no? Energía. Por ejemplo, la iglesia necesita tal o cual cosa, siempre está dispuesto a ayudar. Se está moviendo en ese sentido, ¿no? ¿Le falta algo a la iglesia? No hay problema. Yo aporto, yo estoy aquí. Al contrario del que no se mueve, del estático. El estático que dice, bueno, demanda cosas sin mover un dedo. Está de que hagan esto. Está de que hagan lo otro. ¿Está conmigo, hermano? ¿No? Yo sé que ustedes no son de estos. No, ustedes son energema, son operativos, ¿no, verdad? Al contrario, aquel que dice, no, hay que hacer lo otro, que otros lo hagan. Él no, es solamente que lo haga, ¿no? Solamente que lo haga. ¿No es cierto? Entonces, la energema. La energema es la motivación que nos lleva a actuar. ¿Está conmigo, hermanos? A actuar. Usted no suele estar acá temprano, pero temprano está el pastor moviendo las sillas, arreglando la iglesia. Usted ve la iglesia toda arregladita. ¿Quién se movió a todo eso? ¿Está? Pastor, deja todo arregladito. A veces, si es que él tiene que limpiar el piso, él limpia el piso. Si tiene que lavar el baño, lave el baño. Si tiene que hacer algún arreglo, lo puede hacer, lo hace, ¿no, verdad? Y yo también, si no lo hago, termino dañando todo y ahí sí, ya llamo al pastor y digo, dañé, no, ya no sirve esto, ahora sí, ya no sirve para nada. Entonces es lo que nos motiva. Es esta la operación, hermanos. Es esta la operación. Hay diversidad de dones, vamos a ir estudiando, vamos a ir aprendiendo. Hay diversidad de ministerios, vimos, son cinco ministerios. Y hay diversidad de motivaciones, que son las operaciones que nosotros acabamos de hablar, ¿no es cierto? Una vez me dijeron,
Está de que hagan, no voy a decir específicamente qué era lo que pedía, voy a decir ya, está de que hagan tal cosa. Yo le dije a la hermana, a la hermanita, ¿y usted me ayuda? Ah, yo no sé, me dice, yo no sé. Pues bueno, ¿a qué te está moviendo, no? ¿A quedarte estático o a proponer y aquí estoy, dispuesto? Y es servicio, servicio. Hermano, la clave de esta serie es precisamente servicio, porque si Dios nos ha dado cualquiera de los dones, espirituales, ministeriales, motivacionales, cualquiera de ellos es por un motivo, servir. No es para que nos jactemos y, ay, yo tengo el don. No, 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 no. El don es específicamente para una cosa. Jesús dijo, y tenemos que aprender las palabras de Jesús. Jesús dijo, yo no he venido, sino para mi función al ser enviado por mi Padre a esta tierra fue servicio. ¿Y cuál es la nuestra, hermanos? Igual. Y para eso Dios nos regala dones y que podamos administrar de la mejor manera es la serie que vamos a tratar los siguientes jueves. Dios regala, pero ¿quién administra? Que Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano.